La puerta de madera blanca crujió cuando Sarah Miller la abrió entrecerrando los ojos ante la luz dorada de la tarde que inundaba su pequeña cocina. Por un momento, no vio nada más que la interminable sabana que se extendía hacia el horizonte, la hierba alta que se mecía con el cálido viento de diciembre. Entonces, algo enorme empujó la puerta, algo dorado, algo que respiraba. Sarah trastabilló hacia atrás cuando una cabeza del tamaño de una sandía se abrió paso a través del hueco. Unos ojos ámbar húmedos, por lo que solo podían describirse como lágrimas, se clavaron en los suyos entre esas enormes mandíbulas. Sostenido con una ternura imposible, colgaba un pequeño cuerpo flácido e inmóvil, un cachorro de león de no más de 3 meses de edad, colgando como un objeto roto. Sarah dejó de respirar y se llevó la mano a la boca porque reconoció esa cicatriz, pequeña y precisa, una delgada línea de pelaje más claro que atravesaba la ceja derecha. La misma cicatriz que sus propias manos temblorosas habían cosido 12 años atrás, en una noche en la que se había jurado a sí misma que ese cachorro viviría. Era Nalani, y ella había traído a su bebé a casa. Si historias como esta te conmueven profundamente, tómate un momento para suscribirte a Wild Heart Stories y únete a nuestra comunidad dedicada a celebrar los extraordinarios lazos del reino animal. Cada suscripción nos ayuda a compartir más de estas increíbles historias reales con el mundo. Ahora volvamos al lugar donde comenzó este viaje imposible, 12 años antes. Sarah Miller no era la mujer curtida que estaba de pie en esa puerta. Tenía 28 años, se había divorciado recientemente y huía de una verdad que había destrozado todos los sueños que había construido. Los médicos de Houston habían sido amables al darle la noticia. Incluso habían utilizado palabras como cromosómico e irreversible, y lo sentimos mucho. Su marido, Mark, había intentado apoyarla durante exactamente 3 semanas antes de empezar a hablar de la adopción, con el mismo entusiasmo con el que se podría hablar de la declaración de la renta. Al segundo mes, dormía en la habitación de invitados. Al cuarto mes, dormía en otro sitio. Los papeles del divorcio llegaron el día de su cumpleaños. Podría haberse quedado, podría haber reconstruido su vida en el mismo hospital en el que había trabajado durante 6 años, rodeada de los mismos compañeros que la miraban con esa mezcla particular de lástima y alivio que la gente reserva para las tragedias que le suceden a otros. En cambio, se encontró a sí misma buscando oportunidades de voluntariado a las 3 de la madrugada, con los ojos ardientes por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Fue entonces cuando vio el anuncio. Se necesita voluntario para la rehabilitación de fauna silvestre en Saimara, Kenia. Compromiso mínimo de 6 meses. No se necesita experiencia. Debe estar dispuesto a trabajar muchas horas en condiciones difíciles. Presentó su solicitud antes de que saliera el sol. 2 meses más tarde, bajaba de un pequeño avión de hélice en una pista de aterrizaje polvorienta, llevando todas sus pertenencias en una sola bolsa de lona y sintiendo, por primera vez en años, que por fin podía respirar. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Mara no era lo que había imaginado. Había pensado en algo parecido a los zoológicos de su país, con recintos y carteles educativos, pero lo que encontró fue un conjunto de edificios desgastados por el tiempo, dispersos en 20 acres de terreno, que se fundían a la perfección con la naturaleza salvaje circundante. La clínica principal era una granja reconvertida con un techo de hojalata que cantaba durante las tormentas. Los recintos de los animales estaban hechos con materiales locales, diseñados para ser desmontados y trasladados según fuera necesario. Nada aquí era permanente, nada estaba destinado a serlo. El doctor Benjamin Okonkwo dirigía el centro con la autoridad tranquila que le daban 30 años de trabajo imposible. Tenía 62 años, el pelo canoso y unas manos que habían salvado más vidas de las que podía contar. El primer día le entregó una fregona y le señaló un charco de algo que ella no quería identificar. Bienvenida a la rehabilitación de la vida silvestre, le dijo. Glamoroso, ¿no? Aprendió rápidamente. En una semana podía identificar la diferencia entre una llamada de socorro y una llamada para alimentarse. En un mes podía administrar medicamentos,
limpiar heridas y alimentar con biberón a animales bebés sin pestañear. Descubrió músculos que no sabía que tenía y le salieron callos en lugares que nunca hubiera imaginado. También descubrió algo más, algo que no esperaba. Era buena en esto, realmente buena. Los animales respondían a ella de una manera que sorprendía incluso al doctor Okonkwo. Había algo en su tacto, una combinación de gentileza y determinación que parecía calmar incluso a las criaturas más asustadas. Fue un jueves por la noche de marzo cuando todo cambió. Sarah estaba cenando, una comida sencilla de arroz y verduras que había aprendido a cocinar en una estufa de un solo quemador, cuando la radio cobró vida con un crujido. La voz al otro lado pertenecía a James Muchewa, uno de los guardabosques que patrullaba el sector norte de la reserva. «Hemos encontrado algo», dijo James con voz tensa y urgente. «Una trampa de cazadores furtivos. Un lazo de alambre. La leona adulta no ha sobrevivido, pero hay una cría de unas 3 semanas. Está viva, pero apenas. La estamos trayendo ahora mismo». Sarah ya se estaba calzando las botas antes de que el doctor Okonkwo pudiera responder. 20 minutos más tarde, un Land Rover destartalado se detuvo frente a la clínica, con los faros atravesando la oscuridad como oraciones desesperadas. James salió primero, con el rostro sombrío. En sus brazos, envuelta en su propia chaqueta, estaba la cría de león más pequeña que Sarah había visto jamás. No podía pesar más de 2 kilos. Su pelaje dorado estaba enmarañado con sangre, aunque era imposible saber si era suya o de su madre. Una profunda herida le atravesaba la cara, justo por encima del ojo derecho, y aún sangraba lentamente. El doctor Okonkwo echó un vistazo y negó lentamente con la cabeza. Sarah sintió que se le encogía el corazón. «La herida está infectada», dijo en voz baja. «Lleva al menos 2 días sin tomar leche, probablemente 3. Su temperatura está bajando». Hizo una pausa y miró a Sarah a los ojos con algo parecido a una disculpa. «Lo siento, he visto esto demasiadas veces. No sobrevivirá a la noche». Algo se rompió en el pecho de Sarah. Miró a la pequeña criatura en los brazos de James, en la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración superficial, en la forma en que sus patas se movían como si estuviera soñando con correr por la hierba que nunca vería. Y pensó en todas las cosas que había perdido, todas las vidas que nunca criaría, todos los futuros que le habían sido robados. «No», dijo Sarah. La palabra salió con más dureza de la que pretendía. «Déjeme intentarlo». El doctor Okonkwo la estudió durante un largo momento. Luego asintió una vez y se hizo a un lado. Lo que siguió fue la noche más larga de la vida de Sarah. Limpió la herida con manos firmes que deseaban desesperadamente temblar. Cosí la herida sobre el ojo del cachorro con suturas tan pequeñas que eran casi invisibles, sabiendo que incluso 1 milímetro podía significar la pérdida de la vista. Mezcló la fórmula a partir del polvo que encontró en el armario de suministros, una fórmula destinada a los bebés humanos que había visto utilizar en emergencias anteriores. Cuando la cría estaba demasiado débil para mamar, Sarah utilizó una jeringa para gotearle la leche en la lengua, una preciosa gota tras otra. A las 2 de la madrugada la bajó peligrosamente. Sarah se quitó la camisa y abrazó el diminuto cuerpo contra su pecho desnudo, envolviéndolos a ambos en mantas y compartiendo el calor de su cuerpo con una criatura que la evolución había diseñado para cazar algún día a seres como ella. Cantó suavemente canciones que su propia madre le había cantado cuando era niña, canciones sobre el amor, la seguridad y el regreso a casa. A las 4 de la mañana la cachorra abrió los ojos por primera vez desde su llegada. Eran azules, como los ojos de todas las cachorras de león antes de volverse ámbar. Miró directamente a Sarah con una intensidad que parecía imposible para algo tan pequeño. Luego comenzó a mamar del biberón con una fuerza que no había tenido antes. Al amanecer, el doctor Okonkwo los encontró acurrucados juntos en el suelo de la clínica, ambos dormidos, la cría acurrucada en la curva del cuello de Sarah. Se quedó en la puerta durante un largo rato observándolas respirar al unísono y luego se marchó sin decir nada. Sarah la llamó Nalani, que significa cielos tranquilos en hawaiano.
un idioma que Sarah había estudiado brevemente durante unas vacaciones que había tomado con Mark en lo que parecía otra vida. El nombre le parecía adecuado para una criatura que había sobrevivido a una tormenta tan grande. Durante las semanas siguientes, Sarah rompió todas las reglas del centro. No debía manipular a los animales más de lo necesario, pero manipulaba a Nalani constantemente, llevándola en un cabestrillo contra su pecho mientras trabajaba y la dejaba dormir en su cabaña por la noche. No debía crear vínculos emocionales, pero amaba a Nalani con una ferocidad que la asustaba. No debía utilizar los recursos destinados a la clínica local, pero robó leche maternizada 3 veces, colándose en el puesto médico del pueblo después del anochecer y llevándose lo que necesitaba, dejando a cambio dinero que realmente no podía permitirse. El doctor Okonkwo lo sabía, por supuesto. Lo sabía. Veía todo lo que ocurría en el centro, pero no dijo nada. Quizás entendía lo que Sarah estaba haciendo realmente. Quizás reconocía que no solo estaba salvando a una cría de león, sino que se estaba salvando a sí misma. Nalani creció rápidamente. A las 6 semanas, sus ojos habían comenzado a cambiar de azul a ámbar. A las 8 semanas, intentaba acechar los cordones de los zapatos de Sarah con la seria concentración de un depredador en entrenamiento. A las 12 semanas ya había crecido demasiado para su cabestrillo y tuvo que ser confinada en un recinto durante las horas de trabajo, aunque aullaba su descontento tan fuerte que se oía en todo el recinto. También se encariñó cada vez más con Sarah, de una forma que desafiaba todo lo que la ciencia sabía sobre el comportamiento de los leones. Se suponía que los leones en rehabilitación debían transferir gradualmente su apego de los humanos a otros leones, preparándose para su eventual liberación. Nalani no mostraba ningún interés por los otros leones del centro, solo quería a Sarah. Recorría la valla de su recinto cada vez que Sarah estaba visible, presionando su cuerpo contra el alambre y emitiendo suaves sonidos que no eran ni ronroneos ni maullidos. Cuando Sarah entraba en el recinto, Nalani corría inmediatamente hacia ella y frotaba su cabeza contra las piernas de Sarah con tanta fuerza que casi la derribaba. El doctor Okonkwo comenzó a expresar su preocupación. Este nivel de apego no es saludable, le dijo a Sarah una tarde mientras veían a Nalani perseguir una pelota por su recinto. Quiero decir que necesita aprender a ser un león, necesita aprender a cazar, a establecer un territorio, a encontrar una manada. No puede hacer nada de eso si se pasa la vida esperando a que vuelva un humano. Sarah sabía que tenía razón. Había leído toda la literatura y entendía los principios de la rehabilitación de la vida silvestre. La liberación era siempre el objetivo, siempre. Estos animales no eran mascotas, eran criaturas salvajes temporalmente al cuidado de los humanos, y el mayor regalo que se les podía dar era la capacidad de volver al lugar al que pertenecían. Pero saber algo y sentirlo son dos cosas muy diferentes. Cuando Nala tenía 4 meses, el centro recibió una nueva llegada. Un joven león macho de aproximadamente 2 años que había sido encontrado vagando solo cerca de la frontera con Tanzania. Había sido expulsado de su manada natal por machos más viejos y era demasiado joven para sobrevivir por su cuenta. El plan era rehabilitarlo junto a Nalani, permitiéndoles formar un vínculo que, con el tiempo, pudiera convertirse en la base de una nueva manada. Sarah lo odió nada más verlo. Se le llamaba Tao y era todo lo que Nalani no era. Audaz donde ella era cautelosa, agresivo donde ella era gentil. Él invadía su espacio, le robaba la comida y no mostraba ninguna de la deferencia que Sarah esperaba de los animales a su cuidado. Ella se encontró inventando excusas para mantenerlos separados, alargando los tiempos de alimentación e inventando razones por las que hoy no era un buen día para la socialización. Fue James quien finalmente la confrontó al respecto. El guardabosques se había convertido en algo así como un amigo durante los meses que Sarah había estado en el centro. Era una de las pocas personas que sabía de sus robos de fórmula y nunca la había juzgado por ello. No la estás protegiendo, le dijo una tarde, mientras estaban sentados en el porche de la clínica, viendo la puesta de sol sobre la sabana. Te estás protegiendo a ti misma. Hay una diferencia. Sarah quería discutir, quería explicar que sabía lo que era mejor,
que entendía a Nalani como nadie más podía hacerlo, que su vínculo era especial, único, algo que debía preservarse en lugar de romperse. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta porque sabía con certeza, como una piedra en el estómago, que James tenía razón. A la mañana siguiente, abrió la puerta entre el recinto de Nalani y el de Tao, luego se alejó y no miró atrás. Las semanas siguientes fueron de las más difíciles de la vida de Sarah. Se obligó a reducir sus visitas a Nalani de diarias a cada 2 días, luego a 2 veces por semana y luego a 1 vez por semana. Cada ausencia se sentía como una pequeña muerte. Cada reencuentro, cuando Nalani corría hacia la valla al oírla acercarse, se sentía como una traición a todo lo que estaba tratando de lograr, pero también estaba sucediendo algo extraordinario. Nalani estaba cambiando sin la. Se vio obligada a confiar en Tao para tener compañía. El joven macho, a pesar de todos sus defectos, le estaba enseñando cosas que Sarah nunca podría enseñarle. Cómo acechar a la presa, cómo afirmar su dominio, cómo existir como leona en lugar de como una sombra humana. Cuando el centro introdujo presas vivas para practicar la caza, fue Tao quien demostró la técnica y Nalani quien finalmente la dominó. Cuando Nalani tenía 8 meses, se había convertido en algo magnífico. La frágil cachorra que Sarah había sostenido contra su pecho en aquella noche desesperada había desaparecido. En su lugar, había una joven leona con hombros poderosos, ojos agudos y un instinto para la caza que sorprendió incluso al doctor Okonkwo. Seguía acudiendo a la valla cuando Sarah la visitaba. Seguía emitiendo esos suaves sonidos que no eran exactamente ronroneos, pero ahora había algo diferente en su mirada, algo salvaje, algo libre. La decisión de liberarlos se tomó en octubre. Las lluvias habían sido buenas ese año y las poblaciones de presas en el sector norte eran fuertes. Se había avistado una coalición de 3 machos jóvenes estableciendo su territorio allí, lo que significaba posibles parejas para Nalani cuando alcanzara la madurez. Las condiciones eran ideales. El doctor Okonkwo le dio la noticia a Sarah personalmente. Los transportaremos la semana que viene, dijo. James los supervisará durante el primer mes, pero después eso estarán solos. Hizo una pausa y la miró con sus ojos oscuros. No deberías estar allí para la liberación. Será más difícil para ella y para ti. Sarah abrió la boca para protestar, pero las palabras no le salieron porque sabía que él tenía razón. Siempre había sabido que este día llegaría, pero nunca se había permitido imaginar cómo se sentiría. La noche antes del transporte, Sarah rompió las reglas por última vez. Esperó hasta que el centro estuviera en silencio, hasta que incluso el doctor Okonkwo se hubiera retirado a sus cuartos, y entonces se coló en el recinto de Nala. La joven leona estaba despierta, como si hubiera estado esperando. Se acercó sigilosamente a Sarah y le presionó su enorme cabeza contra el pecho, con el mismo afecto desesperado que había mostrado cuando era cachorra. Sarah se dejó caer al suelo y rodeó con sus brazos el cuello de Nalani, enterrando el rostro en su pelaje dorado. No se despidió, no le explicó lo que estaba pasando, simplemente la abrazó, respirando el aroma salvaje de la criatura que había salvado, sintiendo los poderosos latidos de su corazón contra el suyo. «Espero que encuentres todo lo que buscas», susurró Sarah finalmente. «Espero que encuentres una manada y cachorros propios, y un territorio que se extienda hasta donde alcanza la vista. Espero que me olvides por completo. Espero que te conviertas exactamente en lo que siempre estuviste destinada a ser». Nalani emitió un sonido, luego bajo y retumbante, algo entre un ronroneo y un gruñido. Se apartó lo suficiente para mirar directamente a Sarah, con esos ojos ámbar que parecían reflejar algo increíblemente parecido a la comprensión. Luego presionó su frente contra la de Sarah por última vez y se alejó. Sarah no vio partir el transporte a la mañana siguiente. Se quedó en su cabaña con la puerta cerrada, escuchando el sonido del motor del vehículo cada vez más débil hasta desaparecer por completo. Luego se sentó en el borde de la cama y lloró por primera vez desde que había dejado Texas. Se quedó en el centro otros 2 años. Se dijo a sí misma que era porque el trabajo era importante.
porque los animales la necesitaban, porque había construido aquí una vida que significaba algo. Pero una parte de ella sabía la verdad. Una parte de ella esperaba, con la esperanza de que algún día pudiera vislumbrar una silueta dorada en el horizonte, ver una cicatriz familiar sobre un ojo familiar. Nunca lo hizo. Finalmente, aceptó un puesto como enfermera itinerante para las comunidades rurales que salpicaban los límites de la reserva. El sueldo era modesto, pero incluía una pequeña casa en el límite del desierto, lo suficientemente cerca como para oír a los leones rugir por la noche. Se dijo a sí misma que era lo más práctico, que había seguido adelante, pero guardó la fórmula que había robado hacía tantos años en un armario que rara vez abría y, en las noches claras, cuando la luna estaba llena y la sabana parecía brillar con luz plateada, a veces se paraba en la ventana y se preguntaba dónde estaría Nalani, si sería feliz, si alguna vez pensaba en el humano que una vez la había abrazado contra su corazón y le había prometido el mundo. Pasaron 12 años. Sarah envejeció, su cabello se tiñó de canas, su rostro acumuló las arrugas que dejan el exceso de sol y las muchas penas. De vez en cuando salía con hombres de los pueblos cercanos, que eran amables y sencillos, pero nada duraba. Había algo en ella, una parte que nunca había sanado del todo que le hacía difícil dejar que nadie se acercara demasiado. Entonces llegó la sequía. Comenzó lentamente, como todos los desastres. Las lluvias que deberían haber llegado en marzo no llegaron. En abril, los ríos comenzaron a encogerse. En junio, los abrevaderos más pequeños se habían secado por completo. Los animales que habían vivido en armonía durante generaciones comenzaron a competir por los mismos recursos cada vez más escasos. Los depredadores se desesperaban. Las presas escaseaban. Los granjeros fueron los primeros en tomar medidas. El ganado estaba muriendo, y con él, medios de vida enteros. Alguien a quien Sarah nunca conoció que se le ocurrió una solución. Envenenarían los cadáveres del ganado muerto con pesticidas industriales. Cuando los leones vinieran a alimentarse, morirían. Problema resuelto. Sarah se enteró de la primera muerte por James, que aún vagaba por el sector norte, y seguía llamándola cuando ocurría algo importante. Un macho joven, dijo con voz cargada de dolor, de unos 4 años, lo encontramos cerca del acantilado de Olululolo. Había estado comiendo de una vaca envenenada. Le siguieron más muertes, una hembra con cachorros, un macho viejo que había sobrevivido a innumerables estaciones secas, una pareja de subadultos que acababan de abandonar su manada natal. Cada informe golpeaba a Sarah como un golpe físico. Sabía que podían ser animales que nunca había visto, leones de territorios lejanos de donde se había liberado a Nalani, pero también sabía que podían ser sus leones, su Nalani. Se volcó en los esfuerzos de respuesta, ayudó al doctor Okonkwo a coordinarse con los funcionarios del gobierno, colaboró en las autopsias que confirmaron la causa de la muerte e incluso se enfrentó a algunos de los agricultores directamente, tratando de explicarles que matar a los leones solo empeoraría las cosas, que el ecosistema necesitaba a sus depredadores para sobrevivir. Algunos la escucharon, pero la mayoría no. La tensión seguía aumentando cuando llegó diciembre, trayendo consigo temperaturas que batieron todos los récords que se recuerdan, y entonces, en una tarde tan calurosa que el aire parecía brillar por el calor, Sarah oyó algo arañando la puerta de su cocina. Sarah dejó su vaso de agua y se puso a escuchar. El sonido volvió a oírse. No era exactamente un golpe, era algo más suave, algo más desesperado, un rasguño contra la madera seguido de un sonido grave que era casi como un gemido. Su primer pensamiento fue que uno de los perros del pueblo se había acercado de nuevo a su propiedad en busca de restos de comida, algo que ocurría a veces durante la sequía, cuando incluso los animales domésticos tenían dificultades para encontrar comida. Cogió un puñado de pan duro de la encimera, dispuesta a tirarlo fuera y ahuyentar a la criatura que hubiera llegado. Pero cuando abrió la puerta de madera blanca, el pan se desmoronó de sus dedos, repentinamente entumecidos, y se esparció por el suelo. La leona llenó la entrada como una tormenta dorada. Era enorme, fácilmente 170 kilos de músculos y huesos,
con una altura de hombros que casi alcanzaba el pecho de Sara. Su pelaje estaba polvoriento y apagado, mostrando los efectos de la sequía que había devastado la región. Pero sus ojos, esos ojos ámbar que captaban la luz de la tarde y la retenían como llamas gemelas, estaban fijos en Sara con una intensidad que le detuvo el corazón. En su boca, con una ternura que parecía imposible para unas mandíbulas diseñadas para triturar huesos, colgaba un cachorro. Sara no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar el pequeño cuerpo que colgaba de esos enormes dientes. El cachorro tenía tal vez 3 meses, con el pelaje dorado enmarañado y el cuerpo completamente flácido, las patas colgando, los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando, con respiraciones tan superficiales que eran casi invisibles. Entonces, la leona se adelantó y Sara retrocedió automáticamente, su cuerpo respondiendo a la presencia de un depredador alfa, incluso mientras su mente luchaba por ponerse al día. La leona cruzó el umbral, sus enormes patas haciendo clic contra las baldosas de la cocina, y durante un momento aterrador, Sara estuvo segura de que estaba a punto de morir. 12 años viviendo al borde de la naturaleza salvaje y que terminarían así, en su propia cocina, asesinada por una madre desesperada que protegía a sus crías. Pero la leona no atacó, sino que bajó la cabeza lentamente, con suavidad, y colocó al cachorro a los pies de Sara. Luego levantó la vista, y sus ojos ámbar se encontraron con los marrones de Sara, y emitió un sonido que Sara nunca había oído antes en un león. Era agudo y penetrante, casi como un grito humano. Era un sonido de absoluta desesperación. Y fue entonces cuando Sara vio la cicatriz, pequeña y precisa, una delgada línea de pelaje más claro que atravesaba la ceja derecha, exactamente donde ella había dado esos puntos de sutura increíblemente pequeños hacía 12 años. Nalani. Sara susurró el nombre, apenas más que un susurro. Dios mío, Nalani. La leona respondió a su nombre, orejas se irguieron hacia adelante y su enorme cabeza empujó contra la cadera de Sara cadera con el mismo afecto desesperado que había mostrado cuando era cachorra, casi tirando a Sara al suelo. Otro grito agudo escapó de su garganta y ahora Sara pudo ver lo que se había perdido antes. Nalani estaba delgada, demasiado delgada. Sus costillas se marcaban a través de su pelaje y sus huesos de la cadera sobresalían en ángulos que delataban semanas, tal vez meses, de inanición. La sequía no había sido amable con ella, pero no había tiempo para procesar nada de eso porque a sus pies, el cachorro de Nalani. Sara se arrodilló. Sus instintos maternales tomaron el control incluso mientras su mente seguía dando vueltas. Pasó sus manos por el pequeño cuerpo buscando heridas, buscando señales de lo que había sucedido. No había heridas que ella pudiera ver, ni huesos rotos, pero la respiración del cachorro se hacía más dificultosa por segundos, y cuando Sara le levantó suavemente uno de los párpados, vio que las pupilas estaban fijas y dilatadas, signos clásicos de envenenamiento. Los cadáveres, el ganado envenenado. El cachorro de Nalani debía de haber comido de uno de ellos. ¿Cuánto tiempo?, dijo Sara en voz alta, con la voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo hace que comió? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nalani, por supuesto, no podía responder, pero se acercó más, curvando su enorme cuerpo alrededor de Sara y su cachorro, sin apartar los ojos de la cara de Sara. Había algo en su expresión que iba más allá del instinto animal. Era confianza, confianza absoluta y completa. Nalani había llevado a su cría moribunda a través de kilómetros de territorio hostil, pasando por granjas donde hombres con rifles vigilaban a los leones, bajo un calor que podría matar a un animal sano, hasta llegar a esta pequeña casa al borde del desierto. Lo había hecho porque, en algún lugar de su cerebro salvaje, recordaba al humano que la había salvado una vez y creía que ese humano también podía salvar a su cría. Sara sintió el peso de esa confianza como algo físico que le presionaba el pecho. Cogió al cachorro en brazos y se dirigió rápidamente hacia el pequeño cuarto de baño, que también le servía de armario para los suministros médicos.
Nalani la siguió inmediatamente, con su enorme cuerpo que apenas cabía por el estrecho pasillo y sus garras dejando marcas en el suelo de madera. En cualquier otra circunstancia, la imagen habría sido absurda. Una leona adulta caminando por una casa como un gato doméstico de gran tamaño. Pero no había nada divertido en ese momento, nada en absoluto. Sarah dejó al cachorro en el mostrador del baño, apartando los tubos de pasta de dientes y las botellas de jabón para hacer espacio. Sus suministros médicos eran limitados, destinados a pacientes humanos en comunidades rurales, no a emergencias con animales salvajes. Tenía vendajes, antibióticos y analgésicos. Tenía un tensiómetro que aquí sería inútil. Tenía material de sutura y antiséptico y un pequeño suministro de líquidos intravenosos. Y tenía un frasco de atropina. Su mano dejó de moverse. El frasco estaba en el fondo del armario, donde lo había colocado hacía años y casi había olvidado. Ropina, el antídoto para el envenenamiento por organofosfatos, el tipo exacto de envenenamiento que provocaban los pesticidas que utilizaban los agricultores. Solo había un frasco. Lo había solicitado para emergencias humanas, para los raros casos en que un trabajador agrícola pudiera estar expuesto accidentalmente a los productos químicos que utilizaban en sus campos. Estaba destinado a personas, a sus pacientes, a los seres humanos que había jurado proteger. Si lo utilizaba en el cachorro y más tarde un paciente humano lo necesitaba, alguien podría morir si no usarlo en el cachorro. Este moriría con toda seguridad y con él algo en Nilani que tal vez nunca se recuperaría. Sarah miró a la leona que estaba en la puerta de su cuarto de baño, a esos ojos ámbar que albergaban tanta esperanza desesperada, y pensó en todos los bebés que nunca tendría, en todas las vidas a las que había renunciado, en todos los momentos de gracia que le había robado al universo para mantener viva a esta criatura hacía 12 años. Entonces cogió el frasco. La inyección era complicada, la fisiología de los cachorros era diferente a la de los humanos, y Sarah tuvo que calcular la dosis basándose en el peso corporal y en conjeturas. Encontró una vena en la pata delantera del cachorro y le administró la atropina tan lentamente como se atrevió, observando cualquier signo de reacción. El cachorro no se movió, no respondió. Su respiración seguía siendo superficial y dificultosa. «Vamos», susurró Sarah. «Vamos, pequeño, lucha». Los minutos pasaban y parecían horas. Sarah mantuvo los dedos sobre el pecho del cachorro pecho, sintiendo cada débil latido y contando los segundos entre respiración y respiración. Nalani se había metido en el baño todo lo que le permitía su enorme cabeza, apoyada en el borde del mostrador junto a su bebé, con los ojos fijos en las. Entonces, de forma tan sutil que Sarah casi no lo percibió, algo cambió. La respiración del cachorro se hizo ligeramente más profunda, sus latidos se fortalecieron, y cuando Sarah volvió a comprobar sus pupilas, éstas habían comenzado a contraerse hasta alcanzar un tamaño normal. Se desplomó contra el lavabo, con lágrimas corriéndole por la cara. «Está funcionando», dijo, sin importarle que estuviera hablando con un león. «De verdad está funcionando, Nalani, está funcionando». Nalani emitió un sonido que podría haber sido de alivio. Estiró el cuello hacia adelante y comenzó a lamer la cara de su cachorro cara con su lengua áspera, moviéndose sobre los pequeños rasgos con desesperada ternura. El cachorro se movió al sentir el contacto y dejó escapar un pequeño maullido que fue lo más hermoso que Sarah había oído jamás. Durante las siguientes horas, Sarah no salió del baño. Controló los oídos, observando obsesivamente cualquier signo de recaída. Instaló una vía intravenosa utilizando sus suministros humanos y ajustó el caudal basándose en su mejor estimación de lo que podría necesitar un cachorro de león de 3 meses. Trajo mantas y toallas y creó un nido improvisado en el suelo del cuarto de baño, donde Nala finalmente se acurrucó con su cría apretada contra su vientre. El sol comenzó a ponerse, pintando la pequeña ventana sobre el inodoro con tonos naranjas y rosados. Sarah finalmente se permitió sentarse, con la espalda apoyada contra la bañera, con las piernas estiradas junto al enorme cuerpo de Nalani. El cansancio se apoderaba de sus huesos. No había comido nada desde la mañana y apenas había bebido,
pero no se atrevía a marcharse. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó Sarah en voz baja, acariciando el pelaje polvoriento de Nalani. Después de todos estos años, ¿cómo sabías dónde venir? Nalani no respondió. Por supuesto, simplemente movió su gran cabeza y la apoyó en el regazo de Sarah, como si aún estuvieran en aquel recinto de hacía 12 años, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus ojos ámbar se cerraron lentamente y en cuestión de segundos, la leona que había viajado tan lejos se quedó dormida. Sarah permaneció despierta un rato más, escuchando el sonido de la respiración de los dos leones, pensando en cosas imposibles, en vínculos que la ciencia decía que no debían existir, en el amor que traspasaba todas las fronteras que los humanos habían intentado establecer entre ellos y el mundo salvaje. Estaba empezando a quedarse dormida cuando lo oyó. Voces masculinas, enfadadas y asustadas, que venían de algún lugar fuera de su casa. Sarah abrió los ojos de golpe. Nala levantó la cabeza inmediatamente, girando las orejas hacia el sonido, con un gruñido sordo creciendo en su pecho. El cachorro, todavía débil pero claramente recuperándose, maulló en respuesta a la angustia de su madre, angustia de su madre. Sarah levantó una mano para indicar a Nalani que se quedara quieta, aunque no tenía ni idea de si ese gesto significaría algo para una leona salvaje. Luego se arrastró por el pasillo hacia la parte delantera de la casa, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través de la ventana junto a la puerta principal, pudo verlos, 4 hombres, quizás 5, reunidos en el límite de su propiedad. Llevaban linternas que atravesaban la oscuridad creciente y al menos 2 de ellos llevaban rifles. Reconoció a Thomas Kamau, que estaba al frente. Era un agricultor del pueblo situado a 3 kilómetros de distancia, un hombre al que Sarah había tratado por una infección cutánea recurrente apenas 6 meses antes. A su lado estaba su hijo Peter, de apenas 20 años, que llevaba él con la energía nerviosa de alguien que nunca había disparado a un objetivo vivo. «Sabemos que está ahí», gritó Thomas, y su voz resonó en el aire tranquilo de la noche. «Lo hemos rastreado desde la granja de Ngugi. Esa leona mató a 3 de sus cabras el mes pasado y ahora se esconde en tu casa». No sabían nada del cachorro, no sabían nada del envenenamiento, de la desesperación que había llevado a Nalani hasta allí. Lo único que sabían era que un león había entrado en una vivienda humana y, según su experiencia, un león en una casa solo podía significar una cosa: peligro. Tenía que pensar, tenía que idear algo. Si abría la puerta e intentaba explicárselo, la escucharían o la empujarían, con las armas en ristre, listos para eliminar la amenaza que creían que había dentro. No pudo decidir ella cuando Nalani apareció a su lado. La leona la había seguido por el pasillo moviéndose con patas silenciosas a pesar de su enorme tamaño. Ahora estaba de pie junto a Sarah, con sus ojos ámbar fijos en la ventana, en los hombres con sus linternas y sus armas. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para la acción. Un gruñido bajo retumbaba continuamente en su pecho. Thomas vio el movimiento a través de la ventana. El haz de su linterna se movió hacia arriba y se posó en el rostro de Nalani, iluminando esos ojos dorados, esa cabeza magnífica y terrible. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró. Entonces Peter levantó su rifle. No. Sarah gritó, abrió la puerta principal de un empujón y salió, colocándose directamente entre los hombres y la casa, con los brazos abiertos y el cuerpo formando un escudo humano. «No disparen, no se atrevan a disparar». «Sarah, ¿qué diablos estás haciendo?», Thomas exigió. «Esa cosa es una asesina. Ha estado aterrorizando la región durante semanas». «Apártate, ella no es una asesina», dijo Sarah con voz temblorosa pero firme. «Es una madre con un bebé enfermo. Vino aquí porque se acordó de mí, Thomas. Se acordó de que le salvé la vida hace 12 años y volvió porque su cachorro se estaba muriendo y no sabía a dónde más acudir». Los hombres intercambiaron miradas. El rifle de Peter. El rifle de Peter se tambaleó ligeramente, aunque no lo bajó. «Eso es una locura»,
dijo. Los leones no recuerdan a las personas, no acuden a los humanos en busca de ayuda. Este sí, dijo Sara, dando un paso adelante y manteniendo las manos en alto. Escúchenme. Su cachorro comió de uno de esos cadáveres envenenados, los que su padre y los otros granjeros han estado dejando fuera. Le di el antídoto. Va a sobrevivir y mañana, cuando esté lo suficientemente fuerte para viajar, Nalani lo llevará de vuelta a donde vino. No está aquí para cazar, no está aquí para matar a nadie. Solo es una madre que intenta salvar a su hijo, como haría cualquiera de ustedes. El silencio se extendió por la propiedad como una respiración contenida. Entonces Thomas bajó ligeramente la linterna. Era difícil leer su rostro en la oscuridad, pero parte de la tensión había abandonado sus hombros. ¿Cómo sabes que es el mismo león?, preguntó. Después de 12 años, ¿cómo puedes saberlo? Sara pensó en explicarle lo de la cicatriz, pero describir el vínculo imposible que se había formado entre una mujer afligida y un cachorro huérfano. Sobre todas las reglas que había roto y todas las líneas que había cruzado. En cambio, simplemente dijo, lo sé de la misma manera que tú sabías que Mary era la mujer con la que querías casarte después de tu primer baile con ella en el Festival de la Cosecha. Algunas cosas no necesitan de la ciencia para ser ciertas. Thomas la miró fijamente durante un largo momento y luego, increíblemente, se rió. Fue con un sonido breve, más de sorpresa que de diversión, pero rompió la tensión como una piedra contra un cristal. Trataste mi infección, dijo. Viniste a mi casa a las 3 de la madrugada, cuando mi esposa tenía dolores en el pecho, y te sentaste con ella hasta que llegó la ambulancia. Sacudió la cabeza lentamente. No entiendo nada de esto. Un león que recuerda a un humano que acudió a ella en busca de ayuda. Suena como un cuento infantil, pero confío en ti, Sara. Dios me ayude, confío en ti. Se volvió hacia su hijo y puso una mano sobre el cañón del rifle, empujándolo suavemente hacia el suelo. Baja el arma, Peter, nos vamos. Pero el león, Peter protestó. Mañana ya se habrá ido, dijo Thomas con firmeza. ¿Es eso cierto, Sara? Mañana. Mañana, prometió Sara, lo juro. Los hombres se retiraron lentamente, con sus linternas balanceándose en la oscuridad mientras regresaban hacia la carretera. Sara los vio alejarse hasta que sus luces desaparecieron por completo. Solo entonces permitió respirar. Cuando se volvió hacia la casa, Nalani estaba de pie en la puerta, su enorme silueta enmarcada por la luz del pasillo detrás de ella. Los ojos de la leona se encontraron con los de Sara a través del patio oscuro. «Te lo dije», dijo Sara en voz baja mientras regresaba a la casa. «Te dije que siempre te protegería». Nalani se hizo a un lado para dejarla entrar y luego la siguió por el pasillo hasta donde esperaba su cachorro. El pequeño había logrado levantar la cabeza y ahora tenía los ojos abiertos, observando a su madre acercarse con lo que podría ser un atisbo de reconocimiento. Sara se dejó caer al suelo del baño junto a ellos, agotada, y mañana tendría que averiguar cómo devolver a Nala de vuelta a la naturaleza de forma segura. Al día siguiente tendría que afrontar las consecuencias de haber utilizado atropina y de haber acogido a un león en su casa. De todas las decisiones imposibles que había tomado en las últimas horas, esa noche simplemente apoyó la cabeza contra el costado de Nalani y cerró los ojos. Se despertó con el sonido de un ronroneo profundo y retumbante que vibraba a través del suelo debajo de ella. Por un momento, desorientada por el sueño y la extraña posición en la que había caído, Sara pensó que estaba de vuelta en el centro de rehabilitación, acurrucada con la pequeña Nala en ese pequeño recinto. Entonces abrió los ojos y vio a la enorme leona estirada a su lado, con la cría acurrucada contra el vientre de Nala, y ambos miraban a Sara con sus ojos ámbar a juego. El cachorro ronroneaba, de hecho, ronroneaba como lo hacen los gatos domésticos cuando están contentos. Sara ni siquiera sabía que los cachorros de león podían hacer ese sonido. «Buenos días», dijo en voz baja, con la voz ronca por el sueño. «¿Cómo nos sentimos?» La respuesta del cachorro respondió estirando su pequeño cuerpo, extendiendo sus garras y bostezando enormemente, revelando unos dientes diminutos que algún día serían capaces de derribar a un ñu. Luego,
Dirigió su atención a su madre y comenzó a mamar con entusiasta determinación. Sarah los observó por un momento, maravillada por la escena. Una leona salvaje amamantando a su cachorro en el suelo del baño, rodeada de artículos de aseo y suministros médicos humanos. Era absurdo, era hermoso, era algo que nadie creería sin verlo por sí mismo, lo que le dio una idea. Sacó su teléfono con cuidado, moviéndose lentamente para no asustar a ninguno de los dos leones. La batería estaba baja, pero tenía suficiente carga para lo que necesitaba hacer. Abrió la aplicación de la cámara y comenzó a grabar. Hoy es 14 de diciembre, dijo en voz baja, manteniendo la voz tranquila y uniforme. Me llamo Sarah Miller. Soy enfermera y vivo en los límites del Masai Mara. Hace 12 años salvé a una cachorra de león llamada Nalani. Ayer regresó. Pasó la cámara por toda la escena, capturando la gran figura dorada de Nalani, el cachorro que amamantaba, los azulejos del baño y la luz fluorescente que parecía tan increíblemente mundana en este contexto. Estoy grabando esto porque necesito que la gente entienda lo que está pasando aquí, continuó Sara. Los granjeros de esta región han estado envenenando cadáveres para matar leones. El cachorro de Nalani comió de uno de esos cadáveres y casi muere. Usé el único antídoto que tenía para salvarla. Tragó saliva con dificultad. No sé si hice lo correcto, ese antídoto era para humanos, pero viéndolos ahora, viendo a esta madre que viajó tan lejos para encontrar a la única persona en la que confiaba para ayudar a su bebé, no puedo arrepentirme de mi decisión. Hizo zoom en la cara de Nalani, en esa cicatriz distintiva sobre su ojo derecho. Por esta cicatriz supe que era ella, dijo Sara. Yo misma le cosí esta herida cuando tenía 3 semanas. El veterinario dijo que no sobreviviría a la noche. Me negué a aceptarlo. Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Nalani me recordó después de 12 años en la naturaleza, después de convertirse ella misma en madre. Lo recordó. La ciencia dice que eso no debería ser posible. La ciencia dice que estos animales no son capaces de ese tipo de apego a largo plazo hacia los humanos. Pero la ciencia nunca conoció a Nilani. Terminó la grabación y la guardó en su teléfono, asegurándose de crear una copia de seguridad en su almacenamiento en la nube. Pasara lo que pasara a continuación, habría un registro de esta noche imposible. Luego se preparó un café y pensó en cómo devolver a 2 leones a la naturaleza de forma segura. La mañana trajo claridad, junto con un nuevo conjunto de problemas. Sarah estaba en su cocina tomando su segunda taza de café y mirando por la ventana cómo salía el sol sobre la sabana. La luz dorada pintaba la hierba alta con tonos ámbar y naranja, tan hermosos que te rompían el corazón. En algún lugar de aquella vasta e indiferente naturaleza salvaje estaba el territorio al que pertenecía Nalani. La pregunta era cómo llevarla allí. El cachorro estaba muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Había mamado 2 veces durante la noche e incluso había intentado ponerse de pie por sí solo esa mañana, tambaleándose sobre sus inestables patas antes de desplomarse contra el costado de su madre. Nalani había observado estos esfuerzos con una expresión que Sarah solo podía describir como orgullosa. Parecía que incluso los depredadores alfa podían ser padres sobreprotectores, pero la mejora en el estado del cachorro solo complicaba aún más la logística. Un cachorro débil e inmóvil podía transportarse en la parte trasera de un vehículo, sedado si era necesario, pero un cachorro en recuperación que empezaba a moverse presentaba retos completamente diferentes. Y una madre protectora que pesaba casi 200 kilos y podía arrancar la puerta de un coche como si fuera papel de seda, hacía que toda la situación fuera exponencialmente más peligrosa. Sarah estaba contemplando estos problemas cuando oyó el sonido de un motor que se acercaba. Se tensó inmediatamente, y su mente se remontó a los hombres con rifles de la noche. ¿Habían cambiado de opinión? ¿Habían decidido que su promesa no era suficiente y que la amenaza debía eliminarse a pesar de sus garantías? Pero el vehículo que se detuvo en su propiedad no era una camioneta llena de granjeros enfadados, sino un familiar Land Rover verde con el logotipo del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre, Mara pintado en el lateral. El doctor Okonkwo salió del asiento del conductor,
moviéndose con la cautela de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que los movimientos bruscos en territorio de leones no eran aconsejables. Estaba más viejo que la última vez que Sarah lo había visto, con el pelo completamente canoso y el rostro más arrugado, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia aguda de siempre. Esta mañana he oído un rumor interesante, dijo, deteniéndose a unos 10 metros de la casa. Algo sobre una leona que entró en una vivienda humana y una mujer que se interpuso entre ella y unos hombres armados. Inclinó ligeramente la cabeza. Solo conozco a una persona lo suficientemente loca como para hacer algo así, pensó Sarah. Sintió que algo se aflojaba en su pecho. No se había dado cuenta de lo tensa que estaba hasta ese momento. No había comprendido lo mucho que necesitaba a alguien que la ayudara a llevar ese peso. Es Nalani, dijo simplemente. Ha vuelto. El doctor Okonkwo se quedó en silencio durante un largo momento. Su mirada se desplazó del rostro de Sarah a la casa detrás de ella, como si pudiera ver a través de las paredes hasta el baño, donde dos leones descansaban en ese momento. Enséñamelo, dijo finalmente. Sarah lo condujo al interior, caminando lentamente y haciendo ruido para anunciar su llegada. Nalani levantó la cabeza cuando entraron en el baño y su cuerpo se tensó al ver a un humano desconocido. Un gruñido sordo retumbó en su garganta. Tranquila, dijo Sarah levantando ambas manos. No pasa nada, es un amigo. Te ayudó a cuidar de ti cuando eras pequeña. Los ojos de Nalani movió la mirada entre Sarah y el doctor Okonkwo, evaluando, calculando. El gruñido continuó durante unos segundos más y luego se desvaneció gradualmente. La leona bajó la cabeza de nuevo al suelo, aunque su mirada permaneció fija en el recién llegado. El doctor Okonkwo se agachó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, y estudió a Nalani con el ojo experto de alguien que había pasado toda su vida trabajando con animales salvajes. La cicatriz, dijo en voz baja. Recuerdo haber cosido la primera capa antes de que tú te hicieras cargo. Insististe en hacer trabajo fino tú misma porque tus manos eran más pequeñas. Sarah asintió, sin atreverse a hablar. Y el cachorro envenenó uno de los cadáveres que los granjeros han estado dejando fuera. Usé atropina, lo último que me quedaba. El doctor Okonkwo asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Por supuesto que lo hiciste, dijo. Es lo que siempre has hecho, Sarah. Lo que sea necesario para salvarlos. Se enderezó y se volvió para mirarla directamente. Esta mañana recibí una llamada de James Mutua, continuó. Ha estado vigilando una pequeña en el sector norte, 3 hembras, incluida una que abandonó su territorio hace 2 días y no ha regresado. La última vez que fue vista se dirigía hacia el sur, hacia las zonas agrícolas. Una de las hembras tiene una cicatriz distintiva sobre el ojo derecho. A Sarah se le cortó la respiración. Ella forma parte de una manada, lo es. La voz del doctor Okonkwo. Encontró su lugar, Sarah. Después de que la dejaste marchar, encontró exactamente lo que debía encontrar. Una familia, un territorio, una vida. Y cuando esa vida se vio amenazada, cuando su cría se estaba muriendo y no sabía qué más hacer, recordó de dónde venía, te recordó a ti. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah y no se molestó en intentar detenerlas. Todos esos años de incertidumbre, todas esas noches de esperanza. Y ahí estaba la respuesta que nunca se había atrevido a esperar. Tenemos que recuperarla, dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. Su manada la estará buscando. El doctor Okonkwo asintió. Ya he hecho los preparativos. James va a traer un vehículo de transporte diseñado precisamente para este tipo de situaciones. Los sedaremos y ambos lo justo para que estén cómodos durante el viaje y los liberaremos cerca del territorio de la manada. Con suerte, estarán en casa al anochecer. Hizo una pausa y la miró a los ojos con sus ojos oscuros. Pero Sarah, hay algo más que debes saber. Los granjeros no van a dejar de envenenar los cadáveres, a menos que algo cambie. Morirán más leones, más cachorros quedarán huérfanos. Todo lo que ha pasado aquí volverá a pasar, a menos que alguien haga algo al respecto. Sarah miró el teléfono que estaba en el lavabo del baño
en el video que había grabado hacía solo unas horas. Creo que dijo lentamente. Quizá tenga una idea al respecto. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. James llegó con el vehículo de transporte, un remolque especialmente diseñado con paredes acolchadas y un sistema de climatización. El doctor Okonkwo administró sedantes suaves tanto a Nalani como a su cachorro, trabajando con la tranquila eficiencia que dan décadas de experiencia. Sarah ayudó a subirlos al remolque, con las manos temblorosas al tocar el pelaje dorado de Nalani por lo que sabía que podría ser la última vez antes de que se marcharan. Sarah subió su video a todas las redes sociales a las que tenía acceso y envió copias a las cadenas de noticias locales, a organizaciones internacionales de protección de la fauna y a un amigo periodista en Nairobi que llevaba años cubriendo temas medioambientales en la región. Escribió una leyenda que contaba toda la historia, desde su primera noche con Nalani hasta el momento en que la leona apareció en su puerta con un cachorro moribundo en la boca. En cuestión de horas, el video había sido visto 10,000 veces y al final del día había alcanzado el 500,000. El trayecto hasta el sector norte duró casi 3 horas. Sarah viajó en la parte trasera del vehículo del doctor Okonkwo, 0,000 veces, y al final del día alcanzaría el 500,000. El trayecto hasta el sector norte duró casi 3 horas. Sarah viajó en la parte trasera del Land Rover del Dr. Okonkwo Land Rover del Dr. Okonkwo, siguiendo al vehículo de transporte y observando cómo cambiaba el paisaje a medida que se adentraban en la reserva. La sequía era visible por todas partes, en los lechos agrietados de los ríos y en las escasas manadas de cebras y ñus que se dispersaban a su paso. Pero aún había belleza allí. La vida se aferraba obstinadamente a la existencia. James los recibió en el lugar de la liberación, un claro cerca de un grupo de acacias que marcaba el límite del territorio de la manada de Nilani. En la distancia se veían otras 2 leonas observando desde la sombra de los árboles, sus siluetas doradas casi invisibles contra la hierba seca. Llevan esperando desde ayer, dijo James en voz baja. Saben que ella no está, la han estado llamando. El agente inversor surtió efecto rápidamente. Nalani fue la primera en despertarse, moviendo su enorme cuerpo en el remolque y abriendo los ojos con la expresión confusa de alguien que se despierta de un sueño profundo. Su primer instinto fue buscar a su cachorro, y giró su gran cabeza para empujar suavemente el pequeño cuerpo a su lado. El cachorro maulló en respuesta, todavía aturdido, pero claramente vivo. Sarah dio un paso adelante, sabiendo que debía mantener la distancia, pero incapaz de contenerse. Los ojos de Nala encontraron los de Sarah de inmediato, y durante un largo momento ninguna de las dos se movió. «Tienes que irte ya», dijo Sarah en voz baja. «Tu familia te está esperando». Señaló con un gesto a las leonas que se encontraban a lo lejos, hacia el territorio que se extendía más allá de ellas. «Ahí es donde perteneces, no en el baño, en mi suelo, sino ahí fuera, en la naturaleza, donde siempre has estado destinada a estar». Nalani se puso de pie lentamente, todavía inestable por la sedación, y se volvió hacia el claro, hacia las acacias y las leonas que observaban, y luego volvió a mirar a Sarah. Lo que sucedió a continuación sería debatido por los expertos en vida silvestre durante años. Algunos dirían que fue simplemente instinto, un animal confundido que respondía a estímulos familiares. Otros lo llamarían antropomorfización, humanos proyectando emociones en criaturas incapaces de sentirlas. Pero Sarah sabía lo que había visto. Nalani caminó hacia ella, acortando la distancia entre ellas con pasos lentos y deliberados. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que Sarah pudiera ver cada pelo dorado, cada bigote, cada detalle de ese hermoso y terrible rostro. Luego levantó su gran cabeza y presionó su frente contra el pecho de Sarah, justo encima de su corazón. Sarah rodeó con sus brazos el cuello de la leona y se aferró a ella. Podía sentir los poderosos músculos bajo ese pelaje dorado. Podía sentir los latidos del corazón que una vez había sido tan frágil y que ahora latía con la fuerza de un depredador apex completamente desarrollado. Enterró su rostro en la melena de Nalani y respiró el aroma salvaje de su melena, memorizándolo,
tratando de capturar algo que nunca podría retener realmente. Gracias, susurró Sara, por volver, por confiar en mí, por dejarme ser tu madre, aunque solo sea por un poco. Nalani volvió a emitir ese sonido, que no era exactamente un ronroneo ni un rugido, y luego se apartó, se dio la vuelta y caminó hacia su manada, que la esperaba. La cachorra la siguió con paso inestable, mirando atrás una vez a Sara con esos ojos ámbar antes de saltar tras su madre. Las dos leonas lejanas se levantaron para recibirlas, saludando a Nala con roces de cabeza y vocalizaciones retumbantes que se propagaron por el claro. En cuestión de segundos, las tres adultas habían formado un círculo protector alrededor de la cría y luego se adentraron en su territorio, desapareciendo entre la hierba alta como fantasmas dorados. Sara observó hasta que ya no pudo verlas, y luego siguió observando un poco más, por si acaso. Fue el doctor Okonkwo quien finalmente rompió el silencio. ¿Sabes? Dijo, de pie junto a ella, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. En 30 años haciendo este trabajo, nunca había visto nada como lo que he presenciado hoy. Una leona salvaje que recuerda a un humano después de 12 años, que la busca para pedirle ayuda, que le confía la vida de su cachorro. Sacudió la cabeza lentamente. La ciencia no puede explicarlo. Quizás no esté destinado a ser explicado. Quizás algunas cosas son simplemente milagros y debemos aceptarlas como tales. Sara no respondió. Seguía mirando fijamente el lugar donde Nalani había desaparecido, sintiendo aún el peso fantasma de esa gran cabeza contra su pecho. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Con el envenenamiento, quiero decir, con todo esto. El doctor Okonkwo sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Su video ya había sido visto más de 2 millones de veces. Llegaban comentarios de todo el mundo. Los medios de comunicación solicitaban entrevistas. Varias organizaciones internacionales de protección de la fauna silvestre ya habían anunciado fondos de emergencia para iniciativas contra el envenenamiento en la región. Ahora, dijo, las cosas cambian. Y así fue. El video que Sara grabó en su cuarto de baño se convirtió en uno de los videos sobre fauna silvestre más vistos del año. Su historia, la historia de una mujer afligida que encontró un propósito en salvar a un cachorro de león y fue recompensada 12 años después con un acto de confianza imposible, capturó algo en la imaginación global. Las donaciones llovieron sobre la región. Los funcionarios del gobierno, que habían ignorado la crisis de envenenamiento durante años, se vieron de repente presionados para actuar. Se propuso nueva legislación, se financiaron programas de educación comunitaria, pero más importante que todo eso fue lo que le sucedió a la propia Sara. Había pasado 12 años guardando un secreto, una historia que nunca había compartido del todo con nadie. Creía que lo que había hecho, romper las reglas, robar leche en polvo, amar a un animal al que se suponía que debía mantener a distancia, era algo de lo que avergonzarse, algo que demostraba que estaba rota de una manera que nunca podría arreglarse. En cambio, descubrió que su quebrantamiento era precisamente lo que había hecho posible el milagro. Si no hubiera perdido su capacidad de tener hijos, nunca habría venido a Kenia. Si no hubiera estado de duelo, nunca se habría dedicado por completo a salvar a una pequeña cría. Si no hubiera roto todas las reglas, Nalani habría muerto esa primera noche y nada de esto habría sucedido. Su dolor se había convertido en la base de algo hermoso y esa era una verdad que finalmente podía aceptar. 6 meses después de la liberación, James informó haber visto a la manada de Nalani en el sector norte. La cría, ahora un juvenil sano, estaba prosperando. A Nalani se la había visto cazando con las otras hembras, moviéndose por el paisaje con la gracia y el poder para los que había nacido. No mostraba signos de angustia ni confusión persistente por su estancia en el baño de Sara. Estaba exactamente donde debía estar, pero James también informó de algo más, algo que le cortó la respiración a Sara cuando lo oyó. Una vez al mes, a veces más, Nalani abandonaba su manada y viajaba hacia el sur. Caminaba kilómetros y kilómetros, pasando por granjas y pueblos, hasta llegar al límite de la propiedad de Sara.
Allí se sentaba en la hierba alta frente a la pequeña casa con la puerta blanca y se quedaba durante horas. A veces llamaba, a veces permanecía en silencio. Y luego, antes de que nadie pudiera acercarse, se daba la vuelta y desaparecía de nuevo en la naturaleza. Nunca volvió a entrar, nunca volvió a empujar la puerta como había hecho aquella tarde de diciembre, pero regresaba mes tras mes, año tras año. Sarah la vio una vez, aproximadamente un año después de la liberación. Estaba de pie en su porche al atardecer cuando vio una silueta dorada en la hierba. Se miraron fijamente a través de la distancia, la mujer y la leona, dos criaturas cuyas vidas se habían cruzado de una manera que no debería haber sido posible. Entonces Nalani se dio la vuelta y se alejó, y Sarah la dejó ir. Eso era lo que tenía el amor, se dio cuenta Sarah, el verdadero, el que importaba. No necesitaba poseer, no necesitaba aferrarse. A veces, el amor significaba abrir una puerta y dejar pasar a alguien. A veces significaba coser una herida en mitad de la noche y creer que mañana llegaría. A veces significaba interponerse entre los rifles y la confianza y negarse a moverse. Y a veces, en los momentos más raros y preciosos, significaba ver a alguien a quien había salvado alejarse hacia la vida que siempre había estado destinado a vivir y saber que ese alejamiento no era un final, sino el sentido de todo. Sarah Miller vivió en esa pequeña casa al borde de la sabana durante 15 años más. Continuó su trabajo como enfermera itinerante. Siguió tratando a los granjeros y a sus familias. Siguió abogando por la coexistencia entre los seres humanos y la vida silvestre. Nunca casó, nunca tuvo hijos propios, pero nunca estuvo sola. Tenía una manada, solo que andaban sobre 4 patas en lugar de 2. Una vez al mes, cuando la luna brillaba y la sabana resplandecía plateada en la oscuridad, se paraba en su porche y esperaba. A veces oía una llamada en la distancia, un sonido que no era ni un rugido ni un canto. A veces solo sentía una presencia que la observaba desde la hierba alta. Te veo, susurraba en la noche. Siempre te veré y, en algún lugar allá afuera, en la vasta y antigua oscuridad, sabía que Nalani la oía, porque algunos lazos no están limitados por el tiempo, la distancia o las limitaciones de la carne y el cerebro. Algunos lazos están escritos en algo más profundo, algo que la ciencia no puede medir y la lógica no puede explicar. Algunos lazos son para siempre. La puerta blanca de la cocina de Sarah permaneció sin pintar durante años después de aquella tarde de diciembre. Los visitantes notaban los arañazos en la madera, las profundas marcas dejadas por poderosas garras, y preguntaban por ellos. Sarah sonreía y cambiaba de tema, pero nunca reparó esos arañazos. Eran la prueba, decía, de que los milagros podían atravesar las puertas, de que el amor podía encontrar el camino a casa, de que en algún lugar de la naturaleza una madre recordaba, y siempre lo haría, y al final esa era toda la prueba que necesitaba. Cuando Sarah Miller falleció a la edad de 67 años en la misma pequeña casa donde había vivido durante tantos años, la encontraron sentada en su silla favorita en el porche, mirando hacia Savannah, con los ojos aún abiertos y una leve sonrisa en el rostro. Los guardabosques que vinieron a recoger su cuerpo informaron de algo extraño en la hierba. Justo más allá de los límites de su propiedad, encontraron huellas, huellas grandes, huellas de león, y la hierba estaba aplastada en círculo, como si algo pesado hubiera estado allí tumbado durante horas. Nadie podía explicar cómo un león salvaje había sabido, nadie podía explicar por qué había venido. Pero Sarah Miller, si hubiera podido hablar, les habría dicho que era sencillo. Nalani había venido a despedirse, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Y algunos corazones, una vez conectados, nunca se separan del todo. Esa es la verdad de la naturaleza. Esa es la verdad del amor. Esa es la verdad que Sarah Miller aprendió en un cuarto de baño, con un cachorro moribundo en sus brazos y una leona que le confiaba todo. Algunas cosas son imposibles hasta que dejan de serlo.